Pues nada más, Ciro, el estar atentos porque todos los estados están reportando de alguna forma en los diferentes puntos de la República Mexicana pues sus diferentes operativos para el regreso a clases. Aquí el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, lo ha estado haciendo patente con 7,000 policías fundamentalmente. Ayer incluso en los detalles de conferencia de prensa que daba junto con el secretario de la Movilidad, hablaba de eso, los reportes. Es la hora, además es la hora habitual, pero pues en diferentes estaciones del metro, si normalmente pues hay gente, pues hay muchísima gente, algunos retrasos que está reportando la cuenta del metro de manera además entendible. Lo mismo en el Estado de México, diferentes estados, pero fundamentalmente la información ahorita en movimiento son nada más el regreso a clases que está además ya terminado, ¿no? Ya deben estar los alumnos en clase. Conviene recordar lo que fue este lunes hace 2 años y el año pasado. Hace 2 años no hubo regreso a clases. No, pues no presencial. Cero. Todo eran clases virtuales, no hubo regreso a clases. El año pasado hubo un empeño del gobierno y del propio presidente López Obrador cuando dijo llueve, truene o relampaguee, el tal día, debe haber sido el 28 de agosto, el 27 de agosto, hace un año, se dará el regreso a clases y así fue, aunque en muchas escuelas el regreso fue mixto. Sí, correcto. Se regresó a planteles, pero también muchas personas siguieron con las clases a distancia. Hay que recordar que en agosto del año pasado, si bien ya se había vacunado buena parte de la población, muchos de ellos con 2 dosis, creo que ya se habían vacunado hasta los de 18 y mayores, o comenzaba su vacunación, por ahí. Pero no, el gobierno se mantenía en la posición de que a los niños no era necesario vacunarlos. Aquella frase inolvidable del secretario de Salud, del doctor Alcocer, cuando dijo yo a mis nietos no los vacuno. Bueno, en eso estábamos hace un año. Así que, pues yo creo que es una buena noticia el saber que hoy están regresando, según las cifras oficiales, más de 20 millones de niños, 24 dice la autoridad, pues marcaría, entre otras cosas, el fin del miedo a la pandemia del COVID. Sí, con protocolos ya muy claros, ¿no? Incluso con cubrebocas, etcétera. Creo que ya ni siquiera es tema de discusión, ¿no? Está bastante manejado de acuerdo con lo que se dio en la última parte del ciclo escolar pasado, ¿no? Sobre todo a partir de enero. Y no olvidar dónde estábamos hace 2 años. Hace 2 años sin vacunas, empezando a entender de qué se trataba esta crisis de COVID, que había estallado en México a finales de febrero, principios de marzo. Llevábamos 5 o 6 meses, no le acabamos de entender. No se veía claro para cuándo llegarían las vacunas. Donald Trump insistía en que quería comenzar a vacunar a la población de Estados Unidos antes de las elecciones. Las elecciones iban a ser en noviembre, algo que no consiguió. Empezaron allá por octubre, noviembre, las primeras vacunas en Estados Unidos, y aquí hace 2 años estábamos con hospitales saturados, con graves problemas de atención a la gente, con un miedo enorme. Empezamos a contar los muertos, un gobierno desorientado en toda esa etapa. Cuando el doctor López-Gatell hablaba, ¿te acuerdas, Sofía?, de que ya se iba a aplanar la curva y que ya iba a bajar y que para tal fecha. El cálculo del doctor López-Gatell decía, en una situación catastrófica morirán 60,000 mexicanos. Pues ya en cifras oficiales la semana pasada se rebasó el 500,000. Y la idea de regresar a las aulas era impensable. No. 2 años, apenas 2 años atrás. Entonces, pues buena noticia el regreso hoy a las aulas. Y así lo celebraron en Palacio Nacional. Sí, en Palacio Nacional justamente estaban muy, muy contentos, y el tema es precisamente las clases presenciales, porque por fin pueden anunciar que 30 millones de alumnos regresan a clases presenciales sin más detalles. Dice la actual secretaria de Educación, la todavía secretaria de Educación, Delfina Gómez, que van a seguir obviamente las medidas de cuidado ante el COVID-19, pero ya nuevamente todos a clases presenciales. Bueno, y hicieron un recorrido por distintos estados. Visitaron virtualmente la Ciudad de México,
donde se enlazaron con la jefa de gobierno y también con la titular de la Semarnat, porque aquí en la Ciudad de México hay un convenio para un programa que se llama Regresa a clases con un árbol. Se enlazaron también a Sinaloa, con el gobernador de Sinaloa, con la secretaria de Educación de Sinaloa y a Chiapas. A Chiapas, esos son los 3 puntos que pues visitaron hoy en estos enlaces de inicio de clases. Nada más. Nada más esos 3 estados. Pues suerte en este regreso a clases. Que mañana, pues ya decía Sofía, pues está la secretaria de Educación, la saliente secretaria de Educación en Chiapas, ¿no? Así es que va a tener un evento allá con el gobernador, va a estar de visita en Chiapas. No aclaró para qué, pero pues ahí la vamos a estar. Oye, nada más, ya que hablábamos de COVID, repasar las cifras que dio a conocer esta mañana el INEGI, las cifras de personas muertas en el primer trimestre del año, Sofía. Y podemos aprovechar que estamos en televisión ya para ver la gráfica, cómo es la variación. Lo importante aquí es, entre enero y marzo se registraron 373,000 defunciones por todas las causas. 373,000 personas. Del 2021. Del 2021. Y ahí podemos ver bien en la gráfica la diferencia entre 2020, es la línea de abajo, la línea verde, podemos ver la diferencia entre el 2020 y 2021. En 2020, de enero a marzo, tuvimos 202,000 defunciones. Ahí todavía no teníamos el COVID, la primera defunción por COVID en México se registró en 18 de marzo. Para no confundir, tomemos la cifra del año pasado, primer trimestre, 373. Vamos primero para atrás, en el 2020... habían sido solo 202,000. La cifra, todo esto es primer trimestre. Del 2020, 202,000. Voy a cerrar los números. En 2021 subió a 373,000, en buena medida por el COVID, y este año baja a 255. ¿Eso es? Eso es, tal cual. Pasamos de 200,000 a 373,000 y este año son 255,000. Pues son muchas más que antes del COVID, pero son 117,000 menos que el año pasado. Creo que es una buena noticia, a pesar de ese exceso de mortalidad de 50,000 personas, el que hayamos logrado controlar básicamente por las vacunas, básicamente por el aprendizaje del COVID, las defunciones en México es una gran noticia y hay que ver cómo va evolucionando. Estos datos son preliminares, no están cerrados, pero generalmente son bastante pues, cercanos, bastante aproximados ya a la cifra final. Bueno.